fueron lo de la introducción al álgebra, ¿verdad? De qué se trata el álgebra, qué es un término, qué son términos semejantes, eh, las leyes de los signos, cómo se reducen, ¿verdad? Cómo se operan. Vimos que eran monomios, que eran polinomios, eh, cómo se suman, cómo se restan, ¿verdad? Todavía nos falta ver cómo se multiplican y cómo se dividen, pero en el caso de nosotros, pues ya finalizamos lo que íbamos a ver nosotros en en esta unidad, ¿verdad? Eh, Quisiera medio que pudiéramos repasar ahí un poquito, pero siempre preguntándole, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda con los temas, algo en específico que lo vemos ahorita de una vez. No, profe. Ah, hay que aprovechar esta unidad, hay que aprovecharla porque es una de las es una de las más sencillas, ¿verdad? Una de las más facilitas. Me pueden sacar una buena nota y después no estar penando con la otra. Si pudieran sacar un 100, sería magnífico, ¿verdad? Ya solo necesitarían, ¿qué? 60 puntos en las otras dos unidades, imagínense. Podría ganar con 60 y algo esa y, ¿y cómo se llama esto? Eh, y aún así perder con cero la tercera y tener ganado el curso, ¿verdad? Cosas que uno no debe de hacer, ¿verdad? Pero a veces uno dice, pues chica, ¿cómo podría hacer, ¿verdad? Para no complicarme tanto? Pues sacar una buena nota en la primera, una buena nota en la segunda y en la tercera. Ahí más o menos, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un pequeño repasito y después, pues, miramos qué hacemos, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros vimos, pues, fue el álgebra. El álgebra ya dejamos nosotros de utilizar solo datos numéricos, ¿verdad? Los datos numéricos también son términos, pero en esta ocasión, pues, ya empezamos a mezclar números y letras. Entonces, recordemos que un término pues está conformado por el signo más, por un signo menos, o sea, por un signo, puede ser cualquiera, ¿verdad? Por un número, por una letra o un literal y por un exponente, ¿sí? Definitivamente esto es, ¿cómo se llama esto? Esto es lo que me determina mi término. Cuando yo digo letra o literal, ¿verdad? Se me va que debería de decirlo en plural. ¿Sí? Debería de decirlo en plural porque realmente pueden ser letras, no una letra, puede ser letras. Lo que me determina a mí definitivamente cuántos términos yo tengo son los signos, ¿verdad? Pero esto sería un término. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo 5x a la 6, pues tengo un término, ¿verdad? Aunque no lo vea, el signo es más, el dato es ahí 5, ¿verdad? La letra o literal es X y el exponente sería 6. Igual si yo te viera, por ejemplo, menos 7mn a la 8, pues también sigue siendo un término, va con un signo, con un número, con literales y con exponentes. Exponente 1 y exponente 8, ¿verdad? Pero entonces esto es un término, ¿verdad? También vimos que los términos, pues conjugándolos, o sea, teniéndolos ahí en conjunto, pues nosotros tenemos lo que son los monomios, ¿sí? Entonces, desde ese punto me quedé cada vez que me mira. Polinomios, ¿verdad? Los monomios son los más sencillos, ¿verdad? Solamente tienen un término. Los polinomios se subdividen, ¿verdad? Jóvenes, les decía yo, por ejemplo, en binomios, en trinomios, cuatrinomios, se puede tener un montón de nombres, pero al final de cuentas terminan siendo polinomios. O sea, el polinomio es de 2 o más términos. Media vez tenga 2 o más, ¿sí? Definitivamente
van a ser polinomios. De todos modos, al final de cuentas, las reglas para operarlos, para reducirlos, para sumarlos y para restarlos, pues es exactamente la misma. O sea, no cambia, ¿verdad? Porque yo tenga un monomio o porque yo tenga un polinomio, definitivamente no cambia. O sea, no cambia absolutamente nada, ¿verdad? Son exactamente las mismas reglas. ¿Qué otra cosa tomamos en cuenta? Muy en cuenta, ¿verdad, chicos? Es las leyes de los signos. Tanto para multiplicar, dividir, como para sumar y restar. ¿Sí? Las cuatro no las tenemos que saber de memoria, ¿verdad? Perdón. Vamos a ver. Las de multiplicar y las dividir son las con las que más nos identificamos, ¿verdad? Y a veces se nos olvida las de sumar y restar, que solo son dos, pero cuando yo multiplico, divido dos signos más, me da como resultado signo más. Si yo multiplico un positivo con un negativo, me da un negativo. Si yo multiplico, divido un negativo con un positivo, me da un negativo. Si yo pongo un negativo con un negativo, pues me da un positivo, ¿verdad? Eso es para multiplicar y dividir. Y para sumar y restar, recordemos que tenemos dos reglas. No las voy a escribir, solo las voy a mencionar, ¿verdad? Que es que cuando yo tengo datos o términos con signos iguales, los términos se suman y se copia el mismo signo. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo términos con signos positivos, se suman, pero también cuando tengo signos negativos, o sea, dos negativos no significa que se van a restar, es todo lo contrario, significa que se van a sumar, ¿sí? Igual, cuando yo tengo signos contrarios, ¿verdad? Uno es positivo, el otro negativo, uno es negativo y el otro positivo, lo que ocurre es que se restan los datos y dice que se copia el signo del número que es mayor, ¿sí? Entonces, esas dos, ¿cómo se llama esto? Esas dos reglas, pues hay que tenerlas muy presentes, ¿verdad? Para la hora de sumar y restar, ¿ok? También recordemos, ¿verdad? Hay varias cosas importantes. Cuando yo estoy sumando, ¿sí? Recordemos que una suma no cambia signos, ¿sí? No cambia signos, definitivamente no cambia signos. Cuando yo tengo una resta, ¿verdad, chicos? Ahí sí, recordemos que el dato o el monomio o el polinomio que está restando, ¿sí? El polinomio que está restando, definitivamente, ¿sí? Definitivamente sí va a cambiar, ¿sí? ¿Se acuerdan que nos costó un poquito entender esas reglas, ¿va, Jeremy? Que al final de cuentas se hacen una sola. Pero yo debo de recordar que cuando yo estoy realizando una suma, mis monomios y mis polinomios no cambian de signo, no se cambian. Mientras que si tengo un signo, si tengo una resta, pues mis monomios y mis polinomios definitivamente sí se modifican. Y, por supuesto, no solo se modifica el primero, ¿verdad? Sino se modifica todo el monomio, todos los polinomios se modifican media vez estén restando, ¿verdad? Entonces, igual, recordemos que también, pues no es que haya dado problemas, creo que no dio problemas, pero, ¿cómo se llama esto? Los famosos números fraccionarios, ¿verdad? Recordemos que tenemos dos tipos de números fraccionarios. Tenemos el que tiene igual denominador, ¿verdad? Y el que tiene diferente denominador. ¿Sí? Tiene diferente denominador. ¿Sí? Recordemos, cuando tiene igual denominador, pues es bastante sencillo, ¿verdad? Ya sean sumas o restas, no importa qué sea, ¿verdad? Perdón, aquí estoy poniendo yo esas que no deben de ir. Menos, por ejemplo, ¿verdad? Es bastante sencillo, solo se toma el mismo denominador y se operan todos los datos que estén arriba, ¿verdad?
No hay problema. La cuestión es cuando yo tengo diferentes denominadores. Cuando yo tengo diferentes denominadores, ¿verdad? Para jóvenes, lo que ustedes tienen que sacar es el MCM, ¿verdad? Y convertirlo en un común denominador, ¿sí? Solo les recuerdo, ¿verdad, chicos? Que a veces sale el mayor, a veces sale de multiplicar, pero no es que sea una regla, no es que uno pueda decir, ah, sí, siempre es el mayor, ah, sí, siempre sale de multiplicar. No, recordemos de que son casualidades o son cosas que ustedes van a ir dominando conforme vayan aprendiendo más y se vayan fobiando más con esto de las fracciones, ¿verdad? Pero definitivamente ¿cómo se llama esto? No se confíen. O sea, el consejo que yo siempre les doy es, por favor, lo mejor que pueden hacer es sacar el MCM. Yo saco el MCM, ¿verdad? La mitad sería 1, sería mitad, sería 2, sería 1 y 1, ¿va? 3, 1, 1 y 1. Sería 2 por 2, 4 y 4 por 3 sería 12. Miren, y hoy no salió ni el mayor ni la multiplicación, porque 2 por 4 sería 8 y 8 por 3 serían 24. Entonces, a eso me refiero con mucho ojo a no estarse equivocando a la hora de poner esto. Y lo que tengo que hacer, recuerden, es agarrar ese MCM, ese común denominador, y ir fracción por fracción. Dividirlo con el que está abajo, ¿sí? Y el resultado, multiplicarlo con el de arriba. O sea, 12 dividido 2 son 6, 6 por 1 son 6. Menos 12 dividido 4 son 3 y 3 por 5 serían 15, ¿verdad? Y por último, 12 dividido 3 son 4 y 4 por 7 serían 28. Y pues después operar. Y aquí es donde viene a veces la confusión, ¿verdad? Por ejemplo, yo agarro estos dos, tienen signos contrarios porque el 6 tiene positivo, signos contrarios se restan. Se copia el del mayor. Mayor es 15, entonces es menos y me saldría 9, ¿verdad? Y ese 9 lo agarro con ese 28 y signos contrarios se siguen restando y se copia el del mayor. Mayor es 28, ¿verdad? Y me quedaría 19 doceavos. Y si se puede reducir, se reduce y si no, pues se deja así, ¿verdad, chicos? Entonces, a la hora yo de estar restando o sumando polinomios, no tengo por qué diferenciar reglas, son la misma regla. Recordemos, por favor, recordemos, Jeremy, para sumar y restar es exactamente la misma regla. Lo único que hay que recordarse es el monomio o el polinomio que esté restando, a ese le cambio el signo. Los polinomios o monomios que se estén sumando quedan exactamente con el mismo signo. Y depende, si son iguales se suman y si son diferentes se restan, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un x al cuadrado, ¿verdad? Menos 6x más 2, por ejemplo, ¿verdad? Y tuviera sumar, ¿verdad? Sumar. Y entonces, por ejemplo, ¿verdad? Y podría tener un x3 más 5x al cuadrado. Solo recordemos algo, chicos. Ahorita no lo estoy haciendo, pero recordemos que ordenarlos es muy importante. Los polinomios, para que no haya ningún problema a la hora de sumar y de restar, deben de estar ordenados. Ustedes deciden si lo ordenan de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes quieren. A mí me gusta, ya se dieron cuenta, poderlo ordenar de mayor a menor. Definitivamente, así me gusta a mí, pero eso soy yo, ¿verdad? Ok, entonces, si yo tengo dos polinomios y a la hora de sumar, no importa, miren, los pueden agarrar exactamente así como están, sin cambiarle absolutamente nada. O sea, ni siquiera tienen que ver a quién se le está sumando a quién. O sea, no tiene importancia, pueden agarrar si quieren hasta el más pequeño al principio y el más grande al final, el más grande al principio, da lo mismo. O sea, en la suma
sí es bien especial porque no modifica casi nada, ¿verdad? Entonces, pues yo les dije, o les di el tip de que, ¿cómo se llama esto? De que, pues, trataran de ordenarlo, ¿verdad? Trataran de ordenarlo y que usaran el mayor de primero y que pusieran los más pequeños después. Pero si yo agarro este más grande, ¿verdad? Este cuadrado, menos 5x, menos 5x, menos 8, ¿verdad? Y tengo por acá x al cuadrado, ¿verdad? Que no le estoy cambiando ningún signo, miren, menos 6x también por acá, menos 6x más 2, ¿verdad? Y poder realizar. Y no necesariamente tengo que poner aquí un signo más, porque entonces eso me puede confundir. O sea, yo mejor lo tacho y nada más los opero entre ellos según sus signos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el x3, pues va aquí x3. Por ejemplo, estos dos, ¿verdad? Estos dos, por ejemplo, tienen signos iguales, se suman y se copia el mismo signo. Entonces sería más 6x al cuadrado, ¿sí? Signos iguales, igual, se suman, se copia el mismo signo. Miren, era lo que yo les decía, no solo dos signos positivos se suman, sino que dos signos negativos también se suman. Lo único que recordemos que la regla dice que se pone el mismo signo, ¿verdad? 6 más 5 sería 11x. Signos contrarios se restan y se copia el signo del mayor. Menos 6, sí, pues menos 6, porque 8 menos 2 serían 6. Y con esto, pues, yo realicé una suma. Si yo tuviera más polinomios, pues de la misma manera. Es exactamente lo mismo, ¿verdad, mi estimado? No hay ningún problema ahí. Y lo que nos daba a nosotros un poco de conflicto era a la hora de restar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el que lleve la palabra restar o el que está restando, ¿sí? Es el que se le va a cambiar de signo. Por ejemplo, si yo tuviera 5x4 menos 7x3 más 8x al cuadrado, ¿sí? Menos, por ejemplo, 6x, ¿verdad? Más 8. D, ¿verdad? D, por ejemplo, que tuviera, vamos a ver, tuviera 8, 8x a la 4 menos 7x3. Ay, pucha, yo ya estoy haciendo algo que no debía haber hecho. Ok, vamos. Menos 5x3 más, pongámosle 9x al cuadrado, ¿sí? Más 6x, por ejemplo. Uy, 6x menos 4. Ok, entonces recordemos, por favor, solo identificamos, ¿verdad? Identificamos quién es el de la resta, que sería este de acá. Este es el que lleva la palabra resta, ¿sí? Entonces, este polinomio es el que yo le debo de cambiar de signo. El cambiarle de signo, pues es muy sencillo. Si está en signo positivo, cambia a negativo. Y si está en negativo, cambia a positivo. Entonces sería, este 5 es positivo, sería menos 5x a la cuarta, ¿verdad? Este menos es más 7x al cubo, ¿verdad? Este más 8 se convertiría en menos 8x al cuadrado. Es 8x al cuadrado menos 6x más 6x, ¿verdad? Más 8x menos se convertiría en 8. Y todos estos, pues simple y sencillamente se quedan con el mismo signo, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, exactamente igual. Profe, ¿y cómo lo ordenamos? Pongo primero el que va a restar, después el otro, después aquí.
No hay ningún problema, chicos. Se pone exactamente de la misma manera. O sea, no va a afectar en nada. Media vez ustedes ya le cambiaron el signo al que está restando, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, este sería 8x cuarta, ¿verdad? Menos 5x3, menos 5x3, ¿sí? Más 9x al cuadrado, ¿sí? Más 6x menos 4, ¿sí? Entonces, ustedes ya pueden operar esto. No hay necesidad de ponerle un signo menos ni un signo más, ¿verdad, chicos? Solo sabemos que ya fue una resta, ya le cambié los signos y ya lo puedo operar. Entonces, estos dos signos contrarios se restan, se copia el mismo signo, pues se copia el signo del mayor, perdón, y entonces mayor es 8, sería positivo y sería 3x a la cuarta, ¿verdad? Igual, estos dos son signos contrarios, se restan, se copia el signo del mayor, que sería el 7, entonces sería más 2x a la 3. Igual estos dos signos contrarios también se restan, se copia el signo del mayor, que en este caso sería 9, sería más, y 9 menos 8 es 1, no se pone el 1, ¿verdad? X al cuadrado. Signos iguales se suman, se copia el mismo signo, sería más, miren, 6 y 6 serían 12x, ¿verdad? Signos iguales se suman, se copia el mismo signo, sería menos, y 8 más 4 serían 12. Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? Ya tenemos nuestra respuesta. Entonces, como ustedes pueden ver, definitivamente el sumar y el restar no conlleva ninguna regla diferente, ¿va? O sea, no es que yo diga, híjole, ¿qué voy a hacer a la hora de sumar y qué voy a hacer a la hora de restar? No, sumar y restar conlleva exactamente las mismas reglas. Solo presente, solo presente. Cuando se están sumando, no cambia ningún signo. Signos contrarios, ¿cómo se llama esto? Se tiene que cambiar de signo al polinomio o a los polinomios o a los monomios que están restando. Simple y sencillamente. Y después las reglas fluyen con las dos reglas que nosotros ya vimos. Signos iguales se suman y se copia el mismo signo. Signos contrarios se restan y se copia el signo del mayor. ¿Verdad? Y de ahí pues que le agregamos fracciones, pero de todos modos sigue siendo exactamente la misma regla, ¿verdad? ¿Ok? Jeremy, ¿alguna duda, mijo? No, profe, solo una consulta que le quiero hacer. Que Como no tiene ahorita nada que ver con comenzamos, esto. sí, un poco, ahorita, Dígame. como ahorita comenzamos a ver esto del álgebra y por ahí tenía un libro y me comencé a leer un libro que se llama Álgebra de De Baldor. De Baldor, ajá. No sé si me recomienda seguirlo leyendo Sí, sí. o... Sí, sí. Mire, pues ahora yo le digo algo. Los libros a veces son un poquito cuadrados. ¿A qué Ujú. me refiero a eso? Ellos le enseñan un método a usted, ¿verdad? Tienen algo establecido. Uno como catedrático, yo ya leí e hice casi todos los ejercicios del álgebra de Baldor. Conforme uno va haciendo ejercicios, uno se va dando cuenta y dice uno, ok, si lo hago de esta forma, estoy aplicando esto y de todos modos me sale igual, ¿verdad? Entonces a veces yo modifico algunas cosas conforme a mi cabeza y conforme a lo que uno va haciendo de experiencia, ¿verdad? Entonces sí, dele, ahí se aprende mucho, ahí ve uno ejemplos y todo. Y Sí, entonces como... uno va viendo que hay métodos en específicos y uno también puede decir, ah, el profe me dijo un tip, que si yo hago tal cosa, estoy aplicando la regla. Aunque tal vez no estoy yo exclusivamente aplicando la regla, utilizando ese tip, sí estoy utilizando la regla. Es lo único, pero sí, dele, mijo, dele, agarre Ah, está el bien. álgebra Sí, y... es que porque no mucho le entendía al principio, pues ahorita además, ya. Ah, pero ya ahorita ya de último, sí me acuerdo que sí hacía bien los Sí, ejercicios. como ya tengo casi un mes que lo comencé a leer. Perfecto, perfecto, ahí estamos. Ahí estamos y después de eso van a venir multiplicaciones y divisiones. La multiplicación es sencillísima. Tal vez ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto?
Las que se complican a veces un poquito es la división, ¿verdad? Porque, pues igual, cuando tengo solo números, la división también se me complica un poquito, pero la multiplicación va a ver que es bastante sencilla, es facilísimo, ¿verdad? Ok. Igual la división la vamos a ir viendo poco a poco. Pero sí, dele, mijo, utilice el libro, no hay problema. Ahí está bien. Gracias, profe. Ok, este...